Bienvenidos a mi podcast. Hoy con un tema bastante interesante, un tema tendencia en este momento. Es un tema que busca llevar la inteligencia artificial a cualquier persona. Partamos de que la inteligencia artificial hoy en día se ha vuelto una tecnología exponencial que todo el mundo está utilizando, ya sea para automatizar algún proceso, mejorar alguna tarea, alguna actividad, ya sea en el ámbito empresarial o en el ámbito académico. La inteligencia artificial es la palabra de moda, la palabra tendencia. Pero ¿qué pasa? Existen dos tipos de personas que utilizan la inteligencia artificial. Los que las crean, ¿sí? Que saben que hay dentro de esa inteligencia artificial, toda la parte algorítmica, y las personas que son usuarios, que ven la inteligencia artificial como una caja negra. ¿Y qué significa ver la inteligencia artificial como una caja negra? Significa que no sabemos qué hay adentro, pero sabemos que nos saca un resultado a partir de unos datos de entrada. Entonces, el tema que voy a explicar hoy es para poder que la inteligencia artificial cada vez más tenga más confianza en los usuarios finales, que pueda tener una mayor adopción de confiabilidad, de seguridad de este tipo de tecnologías, que sean fiables. Y aquí es donde surge un término, y es el podcast de hoy, que es la inteligencia artificial explicable, o el inglés Explainable AI, o sus siglas SAI. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa la inteligencia artificial explicable? Bueno, en realidad, como su nombre lo dice, es poder entender estas técnicas de inteligencia artificial que están diseñados para predecir, sacar resultados óptimos, pero que sean comprensibles para los seres humanos. ¿Qué significa esto? Pues que además de que al final obtengamos un resultado, que obtengamos alguna predicción o que podamos tomar decisiones a partir de unos datos que la inteligencia artificial nos arroja, pues un sistema SAI pues puede proporcionar explicaciones más comprensibles y transparentes de sus procesos y resultados. En español, ¿qué quiero decir con esto? Que ya vamos a poder comprender muy bien esas métricas, esos KPIs que la inteligencia artificial genera y que muchas veces solamente lo interpreta muy bien quien la creó o quien lo implementó. Pero como hoy en día todos somos usuarios, nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial con el fin de generar imágenes, texto, video, ¿cierto? Pero no sabemos qué hay detrás de esa cajita negra y que muchas veces es importante saberlo para poder entender el porqué de esos resultados. Entonces la importancia de la inteligencia artificial explicable surge de esa necesidad de transparencia, confiabilidad y responsabilidad en aplicaciones críticas de la IA. Es muy importante que sepamos por qué existen los sesgos de la inteligencia artificial, porque es muy importante para un médico que obtuvo un diagnóstico por inteligencia artificial, cuál fue el criterio de esos sistemas de recomendación médica, cómo funciona internamente eso, para saber si eso es fiable o no. Y si nos vamos por un ejemplo más real también, los vehículos autónomos. Se requiere que esa inteligencia artificial se lleve a un nivel comprensible hacia el usuario de a pie, hacia el usuario final. Entonces el término inteligencia artificial explicable es un término que busca que todos esos algoritmos que se producen en las máquinas, sí, y esos resultados sean comprensibles para los seres humanos. ¿Y cuál fue la motivación de todo esto? Bueno, yo digo que la motivación fue doble. Por un lado, busca abordar que esas inteligencias artificiales que le llaman de caja negra, pues obviamente se pueda ver cómo está funcionando internamente de una forma más sencilla para los usuarios. ¿Sí? Que ya dejemos de ver la inteligencia artificial como una caja negra, sino como una caja transparente. Y que muchas veces cuando lo vemos como una caja negra es muy difícil de entender. Y muchas veces hasta para los propios expertos que la crean. Sí, eso pasa. Por otro lado, eh, yo creo que la inteligencia artificial explicable pretende facilitar una mayor adopción y confianza en la tecnología de la inteligencia artificial. Y es muy importante que aquí ya las partes interesadas o los stakeholders o los usuarios finales, para qué les sirve de verdad la inteligencia artificial y bajo qué métricas son entendibles esos resultados. Todos sabemos que la inteligencia artificial requiere de datos. Si no hay buenos datos, si no hay calidad de datos, pues mucho menos va a haber un buen resultado a la salida. Pero esa transición de los datos de entrada y de los datos de salida
y lo que nosotros como usuarios no estamos viendo. Y ahí es donde entra este término de inteligencia artificial explicable, donde lo que se busca es variar, ¿sí?, ampliamente, ¿sí?, esas técnicas y esos modelos que son bastante complejos, como árboles de decisiones, modelos lineales, redes neuronales, ¿sí?, y poder diseñar ciertas interfaces donde podamos ver en línea cómo esos parámetros se están moviendo, pero con un lenguaje más sencillo de comprender. Y eso es muy importante porque esto ha hecho que hoy en día la investigación en los sistemas de inteligencia artificial explicables se centre en la creación de interfaces y poder mejorar la experiencia de usuario, que permitan no solamente a los expertos comprender cómo funciona esto o interactuar con los sistemas de inteligencia artificial, sino que también pueda incluir visualizaciones en línea, explicaciones en lenguaje natural y poder que esos sistemas interactivos permitan a los usuarios explorar todos estos cambios de la entrada de datos con respecto a la salida de un modelo, porque está siendo transparente. Todos nosotros tenemos una bendita en los ojitos para poder ver qué es lo que está pasando. Entonces es muy importante que entendamos y la relevancia de lo que es la AI, y va a cobrar cada vez más importancia, ¿sí?, y más relevancia. Porque a medida que la IA se integra en más aspectos de la vida cotidiana, y obviamente se requiere mayor capacidad de explicar y entender las decisiones de la IA. Y eso hace parte pues fundamental de todo el tema ético, regulatorio, la transparencia, la confianza, poder que la IA se gane la confianza del público y poder obviamente a futuro cumplir con todas esas regulaciones que actualmente se están creando alrededor de la inteligencia artificial. En resumen, una inteligencia artificial explicable es un campo que se está creando en la inteligencia artificial y que lo que busca es cerrar esa brecha entre la capacidad que tienen las máquinas para hacer tareas complejas y la necesidad humana. Y esto es perfecto para los negocios. Esto va a ser perfecto para ciertos sectores donde la confiabilidad es muy importante. Ejemplo, el sector financiero, ¿cierto? Y el sector financiero es muy importante saber por qué se le negó una hipoteca a una persona. Es muy importante para el usuario saber cuáles fueron los criterios de negación. Pero eso en términos de algoritmia es muy difícil entenderlo. Por eso la IA explicable se está convirtiendo de la mano con la usabilidad en los mejores campos a abordar en este momento para que esa IA de verdad sea comprensible. Bueno, si queremos conocer algunos casos de uso de la IA explicables, hay una amplia gama hoy en día de aplicaciones en diferentes sectores. Por ejemplo, en la medicina personalizada, ¿sí?, en el ámbito de la salud. La IA explicable puede emplearse para explicar las recomendaciones de tratamientos o diagnósticos, ya sean proporcionados por modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, algo que diagnostique a través de imágenes médicas. Pueda explicar qué características de la imagen se llevó a un diagnóstico específico, por qué. ¿Sí? No solamente el resultado final, sino que haya una trazabilidad y explicabilidad de las cosas. Lo otro es, por ejemplo, sistemas de recomendación financiera. En el sector financiero, los sistemas de inteligencia artificial recomiendan ciertos productos financieros para ciertos usuarios, préstamos, inversiones. Y aquí la IA explicativa se puede beneficiar muchísimo. ¿Qué hay lo que hay detrás de esas recomendaciones? ¿Sí? No solamente ayudar a los clientes a entender por qué ese producto es adecuado para mí, sino que también ayuda a las instituciones financieras a cumplir ciertas regulaciones de transparencia, por ejemplo, y evitar sesgos. El tema de vehículos autónomos, lo mencioné ahorita. ¿Sí? Los sistemas de conducción autónoma sabemos que utilizan la inteligencia artificial para tomar decisiones en tiempo real. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo entra la explicabilidad, la IA explicable? Pues ayuda a comprender las decisiones críticas tomadas por el vehículo, cómo frenar, ¿sí?, cómo esquivar un objeto. Entonces aquí donde va de la mano con un sistema muy interesante de interfaz y de interacción con el usuario. El tema, por ejemplo, de las ciudades inteligentes, ¿sí? Cómo podemos optimizar la gestión de recursos como la energía, el tráfico, pero obviamente basado en una muy buena explicación del mismo. Temas de ciberseguridad, todo lo que son contrataciones, educación personalizada, ¿sí? Los sistemas de aprendizaje adaptativo que están utilizando hoy en día los centros de educación basados en IA, pues van a empezar a utilizar materiales educativos que se amolden a las necesidades y habilidades de las personas. Y esto va a mejorar mucho la experiencia de aprendizaje. Y bueno, ya muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto cómo se implementa? ¿Cuáles son los pasos que necesitamos tener para crear
una IA explicable? Bueno, lo primero que todo, siempre hay que definir cuáles son los stakeholders, ¿sí? ¿Quiénes son los usuarios finales? ¿Y cuáles son las partes interesadas del sistema de inteligencia artificial? ¿Cuáles son las necesidades que requieren explicabilidad? ¿Sí? Y esa explicabilidad es muy importante, porque con base en eso es que se diseñan las interfaces que van a intervenir en esos modelos y en los resultados finales. ¿Cuáles van a ser las decisiones que requieren ser mejor explicadas? No solamente el porcentaje de precisión, matrices de confusión, que eso para una persona a pie es muy difícil de entender. Entonces es muy importante que conozcamos este concepto de IA explicable porque va muy enfocado a la audiencia, va muy centrado en las personas. También hay que entender que para hacer IA explicable hay que seleccionar los mejores modelos para ver cómo se pueden intervenir, cuáles son los criterios, los pesos al momento de modificarse, pero explicarlo de una forma más sencilla. ¿Sí? Hay que empezar a hacer técnicas de visualización, diseñar todos esos sistemas de interfaz muy comprensibles que muestren cómo las entradas afectan el modelo y cómo las salidas se destacan de un modelo respecto a otro, cómo puedo ver esas decisiones más claramente. Muchas veces las salidas de los algoritmos de inteligencia artificial son binarias, ¿sí? Se basan en una precisión, pero no es comprensible para el usuario de a pie. Entonces ahí es donde va a entrar mucho el tema de la usabilidad, mucho el tema del diseño centrado en las personas para intervenir estos diseños de interfaces, ¿sí? Y también se está incorporando temas de Gen AI o lo que le llaman inteligencia artificial generativa para poder que esto sirva de una forma más sencilla en el entendimiento. Y finalmente lo que se usa es integrar todos estos algoritmos de IA explicable y que al final podamos tener modelos, interfaces de usuarios en tanto entradas como en salidas para ver todo el proceso en tiempo real y no veamos la IA como una caja negra, sino como una caja transparente. Normalmente las arquitecturas típicas de un modelo de Machine Learning pues tienen los datos de entrada, está el modelo de Machine Learning, hay una salida, ¿sí? Y al final los usuarios deben interpretar esas salidas, pero ¿qué pasa si ya involucramos todo lo que son estos modelos de IA explicativa que buscan sacar esos parámetros que alteran el modelo, pero llevárselos al usuario de una forma más entendible, lo mismo que los KPI de salida? Entonces eso es lo que busca la IA explicable. Y al final lo que se busca es que se haga una evaluación, ¿no?, con los usuarios. ¿Qué pasa si al final los usuarios ven la efectividad de esas explicaciones? Si se comprende bien, si hay una buena satisfacción del usuario, si hay una buena confianza del sistema. Y bueno, esto es todo lo que incluye lo que se llama la IA explicativa. Al final, todo esto va a estar enfocado a un cumplimiento ético y legal, ¿sí? Para poder asegurar que estas explicaciones de verdad se adhieran a unos principios éticos, evitando sesgos y discriminación. Entonces, implementar una IA explicable, pues al principio es un proceso complejo que requiere una muy buena planificación cuidadosa y una colaboración estrecha entre los expertos en AI y los diseñadores de UX. Esto van a estar conectados. Por eso yo siempre digo, hoy en día las empresas que creen departamentos de inteligencia artificial no los creen por allá aparte. Más bien en cada departamento de su empresa tenga una persona experta en inteligencia artificial. No veamos a los de ingeniería o a los de inteligencia artificial como un departamento aparte. Eso ya no está funcionando. Lo que está funcionando es que en cada departamento, recursos humanos, compras, contabilidad, mercadeo, tiene que haber un experto en IA, porque es que la IA se volvió algo transversal en todas las profesiones. Entonces es muy importante que conozcamos que el futuro de la inteligencia artificial está exponencialmente creciendo, pero también el futuro de la IA explicable se vislumbra como un campo de expansión y evolución constante. Todo esto va dedicado a todas las personas que se dedican a diseñar interfaces, multimedias, sistemas de gemelos digitales a futuro. Esto va a revolucionar la forma en que vemos la IA. Actualmente, los que trabajan con inteligencia artificial desde cero son los que comprenden estas métricas, estos modelos. Pero el usuario a pie todavía ve la inteligencia artificial como una caja negra. Y aquí donde busca la IA explicable en poder mostrar toda esa trazabilidad desde que entran los datos hasta que salen para que las personas tengan más confianza sobre estas técnicas y podamos a futuro tener una IA más responsable en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias.